Mientras Cristo enseñaba a la gente, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Los sacerdotes y los rabinos habían pensado enredar a Cristo induciendo al doctor de la ley a dirigirle esta pregunta. Pero el Salvador no entró en controversia. Dijo: ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Encauzó el problema de la salvación hacia la observancia de los mandamientos de Dios. El doctor de la ley dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a su prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Correcto, haz esto y vivirás. Esta respuesta, al ser elogiada por Cristo, colocó al Salvador en un terreno ventajoso frente a los rabinos. Haz esto y vivirás, dijo Jesús. Presentó la ley como una unidad divina. No es posible guardar un precepto y quebrantar el otro, porque el mismo principio corre por todos ellos. El amor supremo a Dios y el amor imparcial al hombre son los principios que deben practicarse en la vida. Bajo las palabras escrutadoras de Cristo, el doctor de la ley se vio culpable. No había manifestado el amor hacia su prójimo, pero en vez de arrepentirse, trató de justificarse diciendo: ¿Y quién es mi prójimo? Esta cuestión provocaba entre los judíos interminables disputas. No tenían dudas en cuanto a los paganos y los samaritanos. Estos eran extranjeros y enemigos. Jesús no denunció el fanatismo de quienes lo estaban vigilando para condenarlo. Por medio de un simple relato, expuso ante sus oyentes un cuadro tal de superabundante amor celestial que tocó todos los corazones y arrancó del doctor de la ley una confesión de la verdad. La mejor manera de tratar con el error consiste en presentar la verdad. Jesús dijo: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Esta no era una escena imaginaria, sino un suceso reciente, conocido exactamente como fue presentado. El sacerdote y el levita, que habían pasado por un costado, estaban entre la multitud que escuchaba las palabras de Cristo. Al ir de Jerusalén a Jericó, el camino atravesaba una hondonada despoblada y rocosa que estaba infestada de ladrones y que a menudo era escenario de violencias. Allí el viajero fue atacado y dejado medio muerto. El sacerdote dirigió tan solo una mirada de reojo al herido. El levita estaba convencido de lo que debía hacer, pero se persuadió de que el caso no le concernía. Ambos hombres pertenecían a la clase especialmente elegida para representar a Dios ante el pueblo. Se debían compadecer de los ignorantes y extraviados, como dice Hebreos 5:2. Pero entrenados en la escuela del fanatismo nacional, el sacerdote y el levita habían llegado a ser egoístas, estrechos y exclusivistas. Cuando miraron al hombre herido, no podían afirmar si pertenecía a su nación o no. Pensaron que podía ser uno de los samaritanos y se alejaron. Pero luego, un samaritano de viaje llegó a donde estaba el doliente y se compadeció de él. Bien sabía el samaritano que de haber sido los casos de ambos a la inversa, el hombre, un judío, le habría escupido en la cara y pasado de largo con desprecio. Él mismo se exponía a la violencia al detenerse en ese lugar, pero le bastaba que allí delante de él había un ser humano necesitado y sufriente. Se quitó sus propias vestiduras para cubrirlo. La provisión de aceite y vino que llevaba para el viaje la usó para curar y refrescar al hombre herido. Lo alzó sobre su propia bestia y lo condujo a paso lento y uniforme, de modo que el extraño no fuera sacudido y así se lamentaran sus dolores. Lo llevó a un mesón y lo cuidó durante la noche, vigilándolo con ternura. Por la mañana, antes de seguir su viaje, lo encomendó al mesonero, pagó los gastos y dejó un depósito a su favor, y no contento aún con eso, hizo provisión para cualquier necesidad adicional y dijo al mesero: «Cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese». Después de terminar el relato, Jesús fijó sus ojos en el doctor de la ley y dijo: «Ahora bien,
¿Cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? El doctor de la ley contestó: el que mostró su compasión. Jesús dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Así la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, está para siempre contestada. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario y todo aquel que pertenece a Dios. El samaritano había obedecido los dictados de un corazón bondadoso y amante, y con eso había dado prueba de ser observador de la ley. Cristo dijo al doctor de la ley: ahora ve y haz lo mismo. Cristo nos pide que nos identifiquemos con Él para salvación de la humanidad. Él dice: den tan gratuitamente como han recibido. El relato del buen samaritano y el carácter de Jesús revelan el verdadero significado de la ley y qué significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando los hijos de Dios manifiestan el amor hacia todos los hombres, también atestiguan del carácter de los estatutos del cielo.